Muy bien, buenas tardes a todos. Simplemente antes de iniciar y como una reflexión preliminar, hacer énfasis en la importancia que ha venido ganando el arbitraje internacional en distintos foros, pero particularmente en América Latina. No es porque haya alguna preferencia especial, pero si miramos, por ejemplo, el reporte que para 2018 hizo la Cámara de Comercio Internacional, que sabemos que es una de las instituciones que tienen mayor predilección en el ámbito del arbitraje internacional, vamos a encontrar muy llamativamente que en ese informe que ustedes pueden encontrar por internet, la región de América Latina y el Caribe resultó destacada en el segundo lugar de muchos de los rankings que hace la Cámara de Comercio Internacional sobre usuarios de arbitraje internacional. Solamente por poner unos ejemplos, desde el punto de vista de las partes involucradas en un arbitraje internacional es llamativo, pero América Latina ocupa el segundo lugar en número de partes que involucra, de nacionalidades de los países que componen esta región, para los arbitrajes internacionales. Solamente está por encima de América Latina Europa con un 33% y luego viene América Latina con un 15.8%, lo que muestra por supuesto un pico bastante alto de arbitrajes internacionales, al menos bajo reglas CCI en América Latina. Lo propio sucede en lo que tiene que ver con la nacionalidad de los árbitros. De la comparación de distintas regiones del mundo, nuevamente si se le mira desde la óptica de nacionalidad de los árbitros en los arbitrajes internacionales, surge una particularidad, y es que la mayor cantidad de árbitros internacionales tienen nacionalidad proveniente de Europa, en un porcentaje equivalente al 53.6%. Pero el que está justo abajo de Europa es América Latina nuevamente. Los árbitros cuya nacionalidad viene de la región de América Latina y el Caribe componen un 13.5%, lo que muestra que no solo hemos crecido en términos de presencia como partes en los arbitrajes, insisto, esto simplemente para usar el modelo CCI, sino que también desde el punto de vista de nacionalidad de los árbitros, en donde tenemos ahora el segundo lugar. Y también desde el punto de vista de la sede. Si miramos la sede, Europa nuevamente tiene el primer lugar, 56%, pero justo abajo de Europa, la segunda región que tiene mayor cantidad de arbitrajes, cuya sede está situada en esa región, es América Latina y el Caribe con 10.3%. De manera entonces que evidentemente estas estadísticas de la Cámara de Comercio Internacional ponen de presente que el arbitraje internacional, que al menos para lo que tiene que ver con Colombia, y aquí la doctora Irma me corregirá, hace algunos años se veía como una realidad que podía ser un poco distante, hoy en día por supuesto ha tenido un incremento si lo miramos como región. Dicho eso, por supuesto cobra una enorme relevancia el tema del panel orientado a analizar cómo estamos en términos de impugnación, reconocimiento y ejecución de los laudos arbitrales que se profieren en este contexto de arbitrajes internacionales. Y para el efecto hemos preparado un panel cuya idea general es tener mucho dinamismo y mucho debate. Por esa razón hemos preparado tal vez unas preguntas, algunas más polémicas que otras, con el objeto de, aprovechando que tenemos personas que provienen de tantas jurisdicciones, hacer un barrido general sobre cómo los temas más controversiales y más complejos de arbitraje internacional se están resolviendo, especialmente obviamente desde la perspectiva de reconocimiento, ejecución e impugnación de laudos, se están resolviendo en las diferentes jurisdicciones. Dicho eso, entonces quisiéramos arrancar con una pregunta obligada, que es, y aquí quisiera centrarme por supuesto en escuchar la opinión de todas las amables panelistas que me acompañan acá, arrancando por la de doctora Verónica. Doctora Verónica, ¿podría contarnos cómo ha evolucionado o involucionado eventualmente su jurisdicción en los últimos 3 años en lo que tiene que ver con reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales internacionales? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta, muchísimas gracias a todos los presentes. De vuelta agradezco a la Red Juvenil por la invitación, es un honor estar aquí en la Cámara, respeto muchísimo el trabajo que se está haciendo desde aquí, con lo cual realmente es un placer para mí desde Argentina poder participar de este evento. Antes de responder la gentil pregunta que me acaba de transmitir nuestro moderador, me gustaría hacer algunas precisiones en cuanto
algunas cuestiones que se dieron durante toda esta mañana y tarde, digamos, durante el evento, que son, me parece, muy importantes para ustedes, que son los próximos operadores en el arbitraje y todos nosotros que estamos tratando de encontrar una vuelta, ¿no?, para el éxito del arbitraje. Creo que es muy importante las palabras de inicio que se dieron en esta conferencia, en esta charla, desde el punto de vista de la necesidad del control judicial. Mucho se habla sobre la necesidad o no de que el arbitraje tenga este control judicial más restringido, más amplio, pero que exista. Yo soy una convencida de que el arbitraje hoy todavía depende del control judicial y es fundamental que encontremos, y por eso celebro la iniciativa y la temática de esta conferencia, de encontrar una sinergia positiva entre los tribunales judiciales y el arbitraje. La mayoría de las constituciones de nuestra región o códigos procedimentales plantean que tanto los tribunales nacionales deberán prestar auxilio y cooperación a esta justicia privada que llamamos el arbitraje, como el arbitraje también necesitará de esta cooperación de los tribunales judiciales para poder hacer efectivas sus decisiones. Creo que un poco esto refleja todo lo que se ha estado conversando acerca de este tema del control judicial, y me parece importante plantear de que acá nadie saca el trabajo a nadie, ni nadie busca opacar, digamos, el trabajo de nadie. Yo creo que la idea con la que tenemos que irnos de este seminario, de este congreso, es que tenemos que encontrar la mejor manera de que estas dos fuerzas, el arbitraje como justicia privada y los tribunales judiciales como justicia pública del Estado, puedan encontrar la mejor manera de dar justicia. Que de eso se trata. El arbitraje es un método de resolución de conflictos que busca dar justicia. Y en el foro comercial estamos viendo que las respuestas más eficientes, más efectivas, más rápidas, están dando alguna suerte de justicia a muchos operadores en el sistema. Así que eso es como una primera aproximación que quería hacerles y, por supuesto, sujeto a sus comentarios. Ahora sí, con respecto a la pregunta puntual, ¿qué pasa en Argentina con respecto al reconocimiento y ejecución de laudos internacionales? No hay mucho que exista conocido para decir, bueno, pasó esto, lo otro. Digamos, no podría dar una visión completa porque muchos de los casos no son conocidos, no hay una publicación de ellos como para poder avanzar en una estadística seria, pero sí me parece que hay un antecedente interesante que ustedes luego, si quieren, tienen, por supuesto, mis contactos y demás por LinkedIn y demás, y por Google hoy es mucho más fácil, les puedo acercar el fallo si les interesa, pero es un caso de Argentina. El caso se llama Milantic Trans, Sociedad Anónima, contra el Ministerio de Producción, Astillero Río Santiago y otros. Es un caso que me parece interesante plantear, porque es un caso que en un arbitraje ad hoc con sede en Londres, la disputa surge o comienza a partir de un contrato de construcción de un buque, en el cual finalmente el laudo condena a la parte demandada al pago de los daños y perjuicios correspondientes por la digamos, resolución del contrato. Lo interesante es que la parte demandante entonces se presenta en Argentina, donde tenía justamente los activos, la parte demandada, se presenta en Argentina y presenta, bajo la Convención de Nueva York, la solicitud de reconocimiento de ejecución del laudo dictado en Londres y lo presenta en el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Plata, provincia de Buenos Aires, en el cual, digamos, el contencioso administrativo, teniendo en cuenta que había un componente estatal como demandado, se presenta justamente dentro de este foro. La doctora María Julia Milesi en las primeras presentaciones explicó muy claro, digamos, cómo es el sistema judicial en Argentina y cómo tenemos un sistema federal que representa esta particularidad. Pero lo interesante de este caso es que se presenta en primera instancia. En primera instancia los tribunales consideran de que por la Convención de Nueva York debía iniciarse el procedimiento de reconocimiento y luego la ejecución del laudo. Esta decisión de primera instancia es recurrida por la parte demandante justamente por considerar que había una violación del orden público. Consideraba que el Estado no había una ley correspondiente, proveniente del Poder Legislativo que permitiera, como es en el caso de Argentina, que el Estado pueda ser demandado ante un arbitraje. En Argentina, para que el Estado pueda ir a arbitraje, tiene que haber una ley que justamente dé esta competencia o esta posibilidad. Frente a esto, consideró el Tribunal de Segunda Instancia que esto afectaba el orden público, con lo cual revoca la sentencia de primera instancia. Pero esto no termina acá. Lo interesante, y esto es lo que quiero compartirles de la visión argentina, es que se va hasta la Corte. En la Corte se presenta un recurso de nulidad, justamente un recurso extraordinario por nulidad de interpretación arbitraria de la ley, y la Corte
toma la causa y después de 5 años de autos a sentencia, recientemente teniendo en cuenta que el tiempo que pasó desde el 2006, creo, si no recuerdo mal, al 2016, recién la Corte ahí dicta, digamos, una sentencia en la cual deniega obviamente el reconocimiento y ejecución de este laudo, ¿sí? Basado en causales provenientes en la mayoría, o las podemos encontrar con mayor detalle, después lo podemos ver dentro del orden público. Esto es interesante precisarlo simplemente para comentarte, Sandro, digamos, una respuesta de cómo es en Argentina. Y yo creo que hay que ver bien en dónde se va a presentar el reconocimiento de ejecución. No hay una tendencia uniforme, porque como estábamos comentando la realidad de la particularidad de los tribunales judiciales en Argentina, depende dónde voy a iniciar este procedimiento de ejecución y de reconocimiento de ejecución del laudo internacional para poder ahí analizar en particular cómo sería la respuesta que encontraríamos. Me pareció que este caso era llamativo y teniendo en cuenta los años que pasaron para encontrar una respuesta final, creo que les da una visión de cómo podemos encontrar esta situación en Argentina. Muchas gracias. Doctora Silvia, entendemos que la experiencia de su jurisdicción ha sido mucho más consolidada. ¿Podría contarnos un poco cómo ha funcionado durante los últimos 3 años este tema de reconocimiento y ejecución de laudos internacionales? Muchas gracias. Tomo unos segundos para aprovechar y agradecer la invitación. Estoy muy halagada de que me hayan considerado para este evento. Pues en el caso de México, en los últimos 3 años definitivamente, como lo comentó el licenciado Carlos Alvarado previamente, la tendencia del Poder Judicial ha sido positiva. Hemos tenido algunos tropiezos, no, eso es innegable, pero en general la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido criterios en pro del reconocimiento de laudos y, bueno, de manera indirecta porque ha emitido criterios referente a la nulidad del laudo, que es el espejo del reconocimiento del laudo, y cuando se refiere a la nulidad del laudo ha fijado el estándar muy alto, ¿no? La Suprema Corte ha sido muy clara en establecer o en reconocer que el Poder Judicial tiene una facultad limitada para revisar los laudos, que ese análisis tiene que ser simplemente en cuestión procesal y no de fondo, y consecuentemente, pues el parámetro para que un laudo no se ejecute en una jurisdicción mexicana es alto. Creo que se cumple la expectativa del arbitraje que la regla general sea la ejecución y la excepción la no ejecución. No obstante, también fue, creo que a finales del año pasado, que un juzgado de distrito en una entidad federativa distinta al Distrito Federal emitió, por ejemplo, un criterio que la comunidad de arbitraje del país considera poco afortunado y enfocándose en un tema que para los practicantes de arbitraje pareciera sencillo, que es el tema de que el requisito para ejecutar un laudo es que esté autenticado. Y emitió todo una decisión negando una ejecución del laudo, basándose justo en el punto de qué es autenticado o no. Entonces, para la comunidad de arbitraje, el tema de autenticado, pues, pudiese ser pues, que esté firmado, que venga de una institución, que tenga un sello, pero entonces en ese caso, por ejemplo, el juez se enfocó demasiado en qué era y en su intención de no violentar los derechos de las partes y que no se estuviese ejecutando algo que no fuese real, puso un énfasis tremendo en cuál era el criterio de autenticado. Entonces, hay una tesis en la cual se refiere a este tema de autenticado para la ejecución de laudos, no tiene el mismo nivel que una jurisprudencia, no es obligatoria, pero bueno, finalmente, siempre en todo trayecto no todo es positivo, hay en ocasiones en las cuales hay jurisdicciones que se enfrentan, yo creo, rara vez a temas de ejecución de laudos y cuando les llega, en su intención de hacer un trabajo profundo, adecuado, pues saltan este tipo de cosas que para quien tiene ya más práctica y conoce más tema del arbitraje es no tan trascendental o no tan serio y puede ser que a los ojos del juez sí lo sea. Entonces, en general, el caso mexicano es pro arbitraje, ley, Convención de Nueva York y la actuación del Poder Judicial también así lo es. Doctora Irma, en Colombia, si le entendí bien, había 2 etapas, con la expedición del estatuto arbitral antes de y después de, en un avance importante por este tema de reconocimiento de laudos arbitrales internacionales. ¿Podría contarnos un poco desde su óptica Colombia en qué está? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Es más fácil? ¿Es más difícil?
Doctor, muchísimas gracias por su pregunta. Lo primero, quiero agradecerles la oportunidad y el tiempo que tenemos hoy para poder compartir ideas en torno al arbitraje. Quiero agradecer la invitación. Me alegra muchísimo ver las nuevas generaciones y cómo el relevo generacional que tiene que existir en cualquier actividad humana está aquí preparándose, aprendiendo, y estamos aprendiendo de ellos. Por eso les doy las gracias. Con relación al tema y a su pregunta, yo quiero hacer algunas precisiones. Yo creo, en primer lugar, que desde mi punto de vista, la aproximación de nuestras cortes al arbitraje es realmente positiva. Nosotros venimos, como ustedes todos saben, del sistema civil. Nosotros necesitamos las normas y necesitamos las reglas claras para que nuestros jueces puedan tomar las mejores decisiones después de haber hecho un estudio juicioso. Y así yo creo que ha sido el desarrollo en los últimos años. Nosotros en el año 2012 tomamos la decisión como país y el Poder Legislativo produjo un estatuto arbitral dual, que tiene una primera parte de arbitraje nacional y una segunda parte de arbitraje internacional, y en esa parte de arbitraje internacional se reforzaron las herramientas que debían tener no solamente las partes involucradas en un arbitraje internacional, sino también los jueces. ¿Cuál fue la consecuencia positiva de que existan esas buenas normas, que son una copia más o menos muy cercana a la ley modelo UNCITRAL? Que son más claras las reglas del juego, y en ese sentido nuestros jueces han empezado y siguen siendo muy juiciosos en hacer interpretaciones que les permiten a los operadores y a aquellos que llegan a hablar de arbitraje en Colombia tener una posibilidad de que se tomen decisiones que tienen algún grado de predictibilidad. Obviamente las decisiones se tomarán y se deben tomar caso por caso, pero ¿qué es lo importante o qué he observado yo como evolución en los últimos años? Que ya es muy claro cuál es la diferencia entre lo que es un exequatur, cuál es la diferencia entre lo que es un reconocimiento y cuál es la diferencia que existe cuando estamos hablando de ejecución. Esa claridad en conceptos que son importantes cuando estamos hablando de reconocimiento nos ha permitido que la tendencia sea a respetar no solamente las normas internas, a hacer análisis juiciosos, sino además a respetar compromisos internacionales, como Colombia es parte de la Convención de Nueva York y además es parte de la Convención de Panamá, y yo creo que en ese sentido las noticias son muy buenas. Por esa razón yo creo que estamos evolucionando, el derecho cambia y las decisiones nos aproximan cada vez a que los conflictos que han sido resueltos a través de arbitrajes internacionales y que esos laudos internacionales que buscan reconocimiento en Colombia cuando se dan los presupuestos legales se puedan mantener y de esa manera la estabilidad jurídica de los derechos adquiridos se conserve. Por supuesto, pues eso va a ser una decisión de las cortes en nuestro país y vamos a ver cómo continúa el desarrollo, pero yo creo que básicamente estamos mejorando y yo creo que todos estamos trabajando para que eso sea así. Muy bien. Y desde lo que tiene que ver con República Dominicana, ¿en qué estamos? Mi nombre es Claudia Taveras, yo soy abogada en Nueva York, pero también soy abogada en República Dominicana. Entonces no quería hablarles de lo que está sucediendo en Nueva York porque está fuera del alcance. Y creo que básicamente todo el mundo sabe que Nueva York es muy pro arbitraje, pero sí, aprovechando parte de la intervención de Irma, se me ocurrió tal vez compartirles algo de lo que pasa en República Dominicana y ha estado pasando a lo largo, no de los últimos 3, pero sí de los últimos 10 años. En República Dominicana no había una ley que rigiera el arbitraje internacional como tal y el reconocimiento, sino que hasta el 2008. En el 2008 se adopta una ley también dual que rige el arbitraje local como el arbitraje internacional y cómo se va a reconocer, y a partir de ese momento entonces hay un empuje a nivel de política de Estado, para decirlo así, desde la Escuela Nacional de la Judicatura para dar a conocer lo que es el arbitraje internacional, la importancia del arbitraje internacional y el arbitraje en general a los magistrados. Entonces, si bien empezamos desde un punto donde había mucho desconocimiento, tanto así que hay un caso emblemático del reconocimiento de un laudo internacional CCI, donde ya teniendo la ley del 2008, la Corte solamente hizo alusión al Código de Bustamante, ni siquiera a la Convención de Nueva York. Todo eso ha cambiado, y eso ha cambiado precisamente por esa política pública de empuje
hacia el arbitraje y al reconocimiento de la voluntad de las partes en adoptar este mecanismo de solución alternativa de conflictos. Muchas gracias. Doctora Claudia, quisiera seguir con usted porque ya entrando un poco más en concreto, un tema transversal en el reconocimiento y en la ejecución de los laudos es este concepto, para algunos etéreo, para otros suficientemente concreto, del orden público internacional para cada uno de los estados. Con independencia de que hay diferentes aproximaciones, todos sabemos que la mayoría de modelos consagran ese concepto como una limitante o uno de los requisitos que debe salvaguardarse a la hora de establecer si efectivamente al laudo internacional se le reconocen efectos en un determinado estado. Desde su experiencia y desde su perspectiva, y en este caso sería también muy interesante escuchar desde lo que habéis podido ver en Nueva York, ¿qué tanta certidumbre ofrece ese concepto de orden público internacional? ¿Es definitivamente una herramienta útil? ¿Debe mantenerse? ¿O por el contrario complejiza el reconocimiento de los laudos? ¿Cuál es su opinión? Bueno, primero, no estoy tan segura que sea tan concreto en otros países, al revés. Para mí, el concepto de orden público es algo de difícil definición y elusivo, pero es así por diseño. Tenemos que entender por qué se quiso preservar este derecho a las naciones a la hora de reconocer los laudos. Y aquí estamos hablando del orden público como una causal de denegación de reconocimiento del laudo al amparo de la Convención de Nueva York, pero también estamos hablando del orden público bajo la ley modelo de UNCITRAL que han adoptado cientos de jurisdicciones a nivel mundial. O sea, todos los países o la mayor parte de los países se tienen que enfrentar con este concepto si están en una posición de reconocer un laudo internacional, porque es uno de los conceptos que los jueces tienen que evaluar por sí solos. Entonces, el orden público es la introducción del orden público como una causal de denegación del reconocimiento de un laudo entra como una forma de preservar la soberanía judicial de cada una de las naciones. ¿Por qué? Porque no se les podía imponer, o los países no estaban de acuerdo en que se le impusiera un reconocimiento automático de un laudo que estuviera en contra de principios que cada nación entendía que eran fundamentales. Y por eso tiene una definición vaga, abstracta y cambia según el país de que se trate. Es por diseño. Ahora, con la evolución de la jurisprudencia, con la evolución de la práctica internacional, se ha ido consolidando qué se debe entender por orden público y cómo se debe aplicar esta causal. Entonces, si bien estamos en una esfera abstracta, hay algunas cosas que sí son casi que fijas. Primero, es algo que se va a analizar de una manera muy restrictiva. No todo puede constituir orden público. Segundo, el estándar va a ser muy alto. No por cualquier defecto, aún sea un defecto relacionado a una norma imperativa del país de que se trate, se puede denegar el reconocimiento de un laudo. Entonces, el orden público internacional, el orden público en general, se ha considerado tradicionalmente como una violación a conceptos de moralidad y justicia de cada una de las naciones. Han habido desarrollos donde las naciones han entendido que no se trata de un orden público interno, sino se trata de un orden público internacional para la nación de que se trate. Ahí hay países que lo han interpretado de manera diferente. Creo que Colombia, y si estoy diciendo algo equivocado, por favor corríjame, ha adoptado el concepto de orden público internacional de Colombia. Países como la India, para decir uno, dicen no, es el orden público interno mío. Entonces, cada país ha adoptado una visión diferente. Pero lo que sí es concreto es que esa acepción de moralidad y justicia es transversal y se puede manifestar en cuanto a orden público sustantivo u orden público procesal. Procesal normalmente cuando tiene que ver con violaciones al derecho de defensa o al debido proceso. Generalmente eso va a ser un motivo para denegar un reconocimiento por la causal de que es contrario al orden público.
A nivel sustantivo, materias que no sean arbitrables, aunque hay otra causal dentro de la Convención de Nueva York, también se usa la causal de orden público, o temas fundamentales de justicia, que haya corrupción, que haya fraude, que haya discriminación. Cuando son temas así tan fundamentales, sí hay un consenso entre los países que eso va a constituir orden público. Ya yéndose a cosas más específicas como intereses de cada país, leyes de policía, precedentes, eso depende del país de que se trate. Los países que son más abiertos hacia el arbitraje entienden que eso no se eleva al nivel requerido para orden público. Los países que son más proteccionistas dicen no, esto va en contra de mi norma interna, no voy a ejecutar. Muchas gracias. Doctora Verónica, ¿cómo ha sido la experiencia con este concepto de orden público internacional en Argentina? Entendemos que ahí también hay un avance, o bueno, un desarrollo interesante. Gracias. Sí, creo que coincido totalmente acá con la doctora, que creo que la ambigüedad del término orden público genera todas estas cuestiones que estamos debatiendo. Creo que lo interesante es ver la interpretación que va a hacer los tribunales judiciales. Cada tribunal va a tener que interpretar este concepto de orden público y me parece desde el punto de vista argentino que es interesante que, como se mencionaba en alguno de los paneles anteriores, con la reciente sanción y por primera vez en Argentina de una ley de arbitraje internacional comercial, justamente la ley de arbitraje internacional comercial en Argentina determina y establece un criterio restrictivo para el control que deben hacer los tribunales judiciales en el control de compatibilidad que tiene que haber entre el laudo y el orden público. Es decir, hay un criterio restrictivo ya planteado por la ley. Y lo más interesante es que la misma ley, y creo que un poco acompañando sus fuentes, que son la ley modelo, establece claramente que estamos hablando del orden público internacional. Y entonces ahí, como recién estábamos explicando y como se estaba entendiendo, ya el derecho comparado ha entendido que cuando hablamos del orden público internacional estamos viendo en todo caso los principios fundamentales del orden jurídico del país y no solamente las normas imperativas en cuestión. Así que creo que eso es interesante para tenerlo. Veremos cómo la jurisprudencia va avanzando con esta ley, en particular para arbitrajes que sean internacionales y por supuesto comerciales. Muchas gracias. Doctora Silvia, hablemos ahora un poco de las sedes. Digamos que en este mundo del arbitraje internacional es reconocido que hay sedes tal vez más famosas que otras, si la expresión es de recibo, por ejemplo, Nueva York, París, Londres. En el momento de hacer el reconocimiento y la ejecución de un laudo internacional cuyo tribunal haya tenido como sede alguna de estas, ¿cree usted que eso facilita el reconocimiento, lo dificulta o es algo completamente indiferente? Gracias. Definitivamente la sede es un elemento trascendental del arbitraje que cuando yo empecé a estudiar este tema me abrió los ojos y valoro la importancia de la sede y entiendo por qué hay sedes determinadas por arbitraje como las que usted menciona. Definitivamente yo creo que independientemente de dónde haya estado físicamente el tribunal, hay sedes donde se va a ejecutar el laudo que sí son pro arbitraje y creo que hay varios elementos que las llevan a tener que sean catalogadas de esta manera por la comunidad internacional. Tienen un marco regulatorio tremendo, o sea, va todavía más allá de la ley modelo y yo creo que el elemento más importante, que es justo lo que estamos tratando aquí, es su poder judicial. Tienen un poder judicial sumamente pro arbitraje, ¿no? Porque hay entidades o sedes que tenemos, por ejemplo, México cumple con todos los requisitos para ser una sede adecuada, pero el Poder Judicial no ha tenido esta fuerza de realmente promover el arbitraje y reconociendo los laudos o no anulando. Y hay sedes que creo que ha sido decisión del propio gobierno fijar esa postura hasta el mundo y decirle: nosotros como sede respetamos el arbitraje, reconocemos laudos. Y creo que una de las principales causales por las cuales hay ciertas sedes que tienen trascendental importancia es porque han fijado, por ejemplo, tribunales especializados en materia de arbitraje. Y eso es sensacional. En México el problema que tenemos es que
muchos tribunales pueden conocer de arbitraje y habrá quien tiene un criterio y otro, y entonces la ambigüedad y la incertidumbre aparece. Pero cuando hay un tribunal, y ese es el tribunal que decide todo lo que tenga que ver con cuestión arbitral, entonces la incertidumbre disminuye y eso hace que las sedes sean fuertes. Entonces yo creo que, como lo comentaba la doctora Verónica, el éxito del arbitraje depende del apoyo del Poder Judicial y creo que ese es el factor de éxito de las sedes que son reconocidas así internacionalmente, su Poder Judicial. Dos puntualizaciones. Elijan una sede que sea parte de la Convención de Nueva York. Va a facilitar la ejecución y el reconocimiento del laudo. Eso no es una tarea muy difícil. La Convención de Nueva York tiene 150 países signatarios, pero eso es parte de la importancia de estas sedes. Todas estas sedes son parte de la Convención de Nueva York. Pero ¿qué también tienen de importante estas sedes en particular? Que, como decía la doctora Silvia, todas tienen un matiz totalmente pro arbitraje. ¿Y por qué eso es importante? Porque en las sedes que se anula el laudo, en las sedes que se va a reconocer el recurso de impugnación del laudo, de anulación del laudo, como quiera que se quiera llamar. Y cuando un laudo es anulado en la sede, si bien la Convención de Nueva York da la facultad al tribunal que conoce el reconocimiento de decidir si reconoce o no, no obstante haber sido anulado, el estándar va a ser mucho más alto si ya fue anulado en el lugar de la sede. Entonces estos sitios son lo que son porque su Poder Judicial respeta los laudos conforme son dictados. Y por último, respecto de este mismo punto, cuando se elige la sede, se tiene que elegir una sede tomando en consideración cuáles son los derechos que va a tener el tribunal arbitral. Por ejemplo, hay sedes donde, si bien la Convención de Nueva York no lo dice o la ley modelo de UNCITRAL no lo dice, ellos pueden revisar el fondo del laudo. Entonces, tener una sede donde no se pueda revisar el fondo del laudo, donde las causales estén taxativamente limitadas o donde aún pudiendo revisar el fondo del laudo uno pueda optar contractualmente renunciar a esa revisión, es muy importante y por esto estas sedes han logrado lo que han logrado. Creo que no hay nada escrito. Yo no he visto ninguna decisión judicial que diga hemos tenido en cuenta que la sede es Nueva York. Por supuesto que no, pero creo que el juez del reconocimiento y ejecución del laudo toma en cuenta el prestigio, la seriedad de los tribunales de la sede, que son los que llevan este control primario, y van a tener en cuenta un poco el prestigio y demás que se ha aplicado ahí para este control primario. Sin ninguna duda lo tienen en cuenta. Pero de vuelta, no es que lo veamos escrito, que lo encontremos en algún lugar o en alguna decisión. Creo que tiene que ver con un poco lo que el juez va a evaluar y va a tener en cuenta. Y como decían mis compañeras, la clave está un poco en la seriedad y un poco el perfil que presentan los tribunales judiciales del lugar donde se va a ejecutar y reconocer el laudo. Creo que es un análisis muy interesante la elección de la sede. Yo pasaría horas con este tema, me parece sumamente interesante. Cada vez estoy más convencida de la necesaria deslocalización en algún punto del tema de la sede, así que me encantaría hablar de esto, pero coincido acá con las expositoras de que el tema de la elección de la sede, por supuesto, cuando uno redacta la cláusula arbitral es muy difícil, digamos, prever cómo va a ser cada caso en particular para ver si me conviene en París, porque en realidad hay un tercero no signatario. Y entonces, bueno, es muy difícil por ahí el análisis antes de que se surge el conflicto, pero sin ninguna duda este análisis y estudio de mercado que debemos nosotros los abogados hacer de las legislaciones, de la normativa, del comportamiento de los tribunales, creo que es fundamental. Y en países como el mío, en Argentina, donde hay leyes de arbitraje tan modernas y nuevas, por supuesto vienen de la ley modelo, sí, claro, pero nuestra ley tiene muchas particularidades y una de ellas, por supuesto, tiene que ver con este tema y puntualmente con el reconocimiento. Hoy, elegir como sede Argentina implica que aún el laudo dictado en Argentina va a tener que pasar por un procedimiento de reconocimiento y luego de ejecución. Es decir,
nuestra ley de arbitraje comercial internacional es más restrictiva, se podría decir, y no, digamos, tan amplia en estas cuestiones. ¿Por qué? Porque va a pedir ese reconocimiento, va a tener que realizar un laudo internacional este procedimiento de ejecución. El paradigma anterior en nuestra ley era, digamos, hablar de arbitrajes, lo que eran, digamos, generalmente hablamos de nacionales extranjeros, ¿sí? Era el paradigma en las dos formas o dos categorías que hablábamos en Argentina. Esto tenía que ver con lo que yo miraba, era el lugar de la sede donde había sido dictado, el lugar donde intento ejecutarlo. Y ahí hablábamos de laudos, digamos, extranjeros o laudos nacionales. Hoy en Argentina, para laudos internacionales, este paradigma cambió totalmente y lo que estamos mirando es la nacionalidad o la naturaleza jurídica del laudo y la naturaleza del laudo, y en este caso estamos viendo la internacionalidad. Si estos factores, digamos, que hemos hablado más temprano de internacionalidad, se presentan o no según los supuestos establecidos por la ley, que vienen, digamos, por supuesto, de la ley modelo, y si es internacional podrá encuadrarse en esta ley de arbitraje comercial internacional. Pero ya la diferencia no tiene que ver con lo extranjero o nacional, sino que tiene que ver con lo internacional o doméstico o nacional. Y esas son cuestiones que son muy modernas, recién se están hablando, recién las estamos hablando los profesores, los juristas, los árbitros, digamos, en la región, con lo cual entiendo que cuando uno va a decir, bueno, Argentina tiene Uruguay, sacaron su nueva ley de arbitraje comercial, era hora, qué bueno, voy a fijar la sede, quiero ir a comer un asado, ojo, hay que tener muy en cuenta estas cuestiones. Ahí tiene micrófono. Yo solamente quería anotar dos cosas. Para mí, cuando se habla de la sede, pues en primer lugar, normalmente uno relaciona la sede con el lugar en donde el arbitraje se está llevando a cabo. Y eso tiene una serie de soporte y de controles que tienen los árbitros de la sede, por ejemplo, con el recurso de anulación o nulidad, dependiendo cómo lo llamemos. Y lo otro, una de las ventajas que tiene cuando se está hablando de laudos internacionales es la posibilidad de la parte que ha ganado ese laudo internacional de tomar una decisión en qué lugar del mundo yo quiero hacer efectivo ese laudo, y para esa situación y para ese momento, cuando ya se ha agotado todo el trámite, se ha hecho una inversión importante de trabajo, de esfuerzo y de dinero, lo que busca es lograr volver efectivo el derecho que se consiguió. En ese momento, la intervención de los jueces del lugar en donde yo busco el reconocimiento y busco su ejecución es fundamental. La Convención de Nueva York, como lo mencionaba la doctora, es importante, y ese es uno de los análisis que uno tendría que hacer para entender cuáles serían las reglas generales de reconocimiento al interior de ese país. Pero esas reglas generales de reconocimiento que provienen de esa convención van a hacerse efectivas a través de los jueces, que van a ser los encargados de darle soporte a esa decisión, pero adicionalmente cuáles son las reglas internas que en ocasiones tocan la Convención de Panamá soportándolos. Nosotros en nuestro Estatuto de Arbitraje Internacional tenemos una norma interesante que establece que los tribunales, los laudos arbitrales que hayan tenido sede aquí en Colombia no necesitan reconocimiento salvo que haya existido una renuncia al recurso de anulación. Las normas o las legislaciones que han tomado como modelo la ley modelo de UNCITRAL intentan facilitar que ese laudo internacional entre al sistema jurídico y el derecho se haga efectivo. Pero nuevamente, en mi opinión personal, el arbitraje como método de resolución de controversias no puede subsistir si no tiene un apoyo y un trabajo coordinado con los jueces de cada una de las jurisdicciones, ya sea cuando estamos hablando de ser sede, cuando el tribunal se inicia, o cuando estamos hablando de buscar hacer efectivo el derecho o durante el trámite mismo. Muchas gracias. Muy bien, casi igual de polémico o de interesante a la sede, tiene que ver también el tema del centro de arbitraje que se utiliza o la institución con base en la cual se lleve el arbitraje. Y en este contexto, si nos centramos en el tema de reconocimiento y ejecución de laudos, uno puede ver distintos enfoques. Tal vez el más llamativo es el que tiene la Cámara de Comercio Internacional, que en sus reglas establece un mecanismo de revisión de los laudos con el objeto, según dice la propia Cámara de Comercio, de garantizar laudos con mayor calidad en derecho y facilitar así su reconocimiento y ejecución. No obstante, ese sistema de revisión de los laudos ha sido polémico en la medida en que para algunos implica una especie de instancia, si la expresión es de recibo, aunque no es muy técnica, adicional, que puede ser desgastante en términos de costos, pero sobre todo en términos de tiempo. A mí me gustaría preguntarle a usted, doctora Silvia, sabiendo que en México hay una experiencia similar,
¿Qué opina usted desde la óptica de diseñar mecanismos como este que tiene la Cámara de Comercio Internacional, concretamente para hacer revisión de los laudos a fin de facilitar posteriormente, en teoría, su ejecución y reconocimiento? Claro, pues en lo personal y también por la labor que desempeño, yo totalmente apoyo este tipo de etapa. Yo lo consideraría una etapa procesal. Yo trabajo en el Centro de Arbitraje de México y nuestro reglamento es muy parecido al de CCI. Y también tenemos una etapa previa a que se notifique el laudo a las partes que denominamos examen previo del laudo. Y tiene el mismo alcance y el mismo objetivo que lo que está previsto en CCI, que es que un órgano del propio organigrama de la institución, en este caso el Consejo General o la Corte en caso de CCI, vea el laudo. No es un recurso porque en realidad las partes no conocen el fondo del laudo, entonces realmente ninguna de las partes lo inicia. Es una etapa procesal que se tiene que agotar conforme al reglamento. O sea, tiene que haber, si estás bajo reglamento CCI o si estás bajo reglamento CAM, se tiene que agotar la etapa de revisión o de examen previo, la acción a la propia institución, no tiene que iniciarla ninguna de las partes. Y yo, en la experiencia que yo he tenido cuando el Consejo General del Centro de Arbitraje de México realiza esta etapa de examen previo del laudo, es sumamente positivo. Uno, porque siempre creo que es muy valioso que ojos nuevos vean el documento. Cuando uno está trabajando constantemente en un documento, luego uno lee sin leer y dices, aquí dije esto, estoy bien, aquí, y se pueden pasar por desapercibidos ciertos errores de síntesis o cuestiones que no quedan claras. Y no hay nada como alguien que nunca ha visto el documento lo lea, lo entienda y vea si es claro o no. Ese realmente es el objetivo del examen previo del laudo, que el laudo sea claro. Y lo que más ponemos énfasis es que como en CCI contamos con un documento acta de emisión. Y entonces la labor principal del centro es cotejar que los puntos litigiosos que se establecieron en el acta de emisión, es decir, lo que las partes y el tribunal acordaron que se tiene que resolver en el arbitraje, realmente esté resuelto en el laudo y que el laudo no vaya ni más ni menos que lo que las partes y el tribunal acordaron, porque ello implicaría que el laudo se anulara o que no se ejecutara. Entonces, esta etapa procesal no afecta a nadie y, en mi opinión, beneficia a todo mundo. Beneficia al tribunal porque alguien más leyó su resolución. Beneficia a las partes porque hubo personas que, si bien no estuvieron en el día a día en el arbitraje, tienen que leerlo y entender el documento y dar una opinión de que está completo, es íntegro y es claro. Y sobre todo, como comentaban en paneles previos, el tema de la motivación. Si una persona ajena al procedimiento lo lee y se siente de esa lectura se siente satisfecho de la manera en la cual el tribunal razonó su decisión, pues si bien no es un juez de ejecución ni es un juez de nulidad, te da cierta garantía de que lo que hiciste va por buen camino. Entonces, y lo que comentaba el doctor Rojas, lo que puede ser el aspecto negativo, tiempo y dinero. Generalmente, en la experiencia que tenemos en el centro, el procedimiento de examen previo del laudo, como lo hace la propia institución, nos esforzamos en hacerlo lo más rápido porque sabemos que las partes están ansiosas de conocer el resultado. Entonces, como es un proceso interno de la institución, la actitud de la institución siempre es prestar un buen servicio y ello implica agotar en el menor tiempo posible ese examen previo. En la experiencia de CAM normalmente no tardamos más de 10 días hábiles a partir de que tenemos el laudo y en lo que el consejo se pronuncia. Luego se le hace saber al árbitro si hay alguna observación que tenga que corregir. En el tema de corregir no digo que se vaya a cambiar el sentido del laudo ni que el consejo le diga al árbitro, lo hiciste mal, debes de resolver de esta manera. Simplemente se le sugiere, no fuiste claro en este párrafo, no entendimos por qué llegaste a esta resolución, o tu laudo se está resolviendo cuestiones que no se deben haber resuelto, o viceversa, te quedaste corto, tienes que también agotar este punto litigioso. Entonces, yo creo, y es también porque la institución en la que laboro lo tiene, yo creo que es un plus. E incluso cuando me preguntan ¿por qué debo de pactar un arbitraje bajo reglamento CAM?
Una de las cartas que yo vendo es esa, porque tenemos un examen previo del laudo, porque en el consejo están miembros, está integrado por personas que tienen experiencia en arbitraje, que tienen también experiencia como integrantes del Poder Judicial, que son litigantes. Entonces, el laudo puede ser revisado desde tantas perspectivas que a las partes y al tribunal, en mi opinión, te da mayor seguridad de emitirlo y que tenga mayor fuerza a sobrevivir una posible acción de nulidad y sobre todo que sea ejecutado. Entonces yo creo que es algo valioso de los procedimientos bajo reglamento que prevén esa etapa procesal. Muchas gracias, doctora Silvia. Doctora Irma, sigamos un poquito en este mecanismo de revisión. En el último boletín estadístico de la CCI se dijo que de los 512 laudos que revisaron en 2017, solo 2 salieron sin ninguna modificación. Quiere decir que 510 laudos tuvieron modificaciones, una tasa bastante alta. Hoy en día sabemos que con la última reforma que se introdujo, el tribunal, en mayor o menor medida, según la interpretación que la Corte, en mayor o menor medida, según la interpretación que uno quiera hacer, puede eventualmente incidir en temas de fondo cuando revisa el laudo del tribunal. A su juicio, este mecanismo de revisión en el estado actual, con estas cifras, ¿es útil, debe preservarse o usted por el contrario piensa que debería matizarse? Realmente yo creo que lo importante de cualquier mecanismo que lo que busque es darle impecabilidad a las decisiones arbitrales que se reflejan en esos laudos, debería implementarse y usarse de manera adecuada. El análisis de las cifras que usted menciona, doctor, yo creería que debería poderse desagregar. Yo no conozco el detalle de las razones por las cuales en uno u otro caso han sido devueltos para revisión. Lo que sí creo es que si un mecanismo se puede utilizar para evitar que después, cuando estemos en sede judicial, se tenga que invertir tiempo para que ante esos jueces tomen decisiones para que se corrijan yerros o errores que hubiesen podido corregirse antes de que el laudo hubiese sido proferido, un mecanismo como el que se está discutiendo debería funcionar y debería ayudar a que eso no pasara. Porque yo creo que tienen varias caras de la moneda lo que estamos discutiendo. Uno es, si el mecanismo funciona y el producto que se le entrega, no sé, a la entidad, el nombre que ustedes le quieran dar, es de la más alta calidad y no tiene correcciones formales y no tiene que ser devuelto porque está redactado de manera correcta, incluye toda la información, no hay errores en las partes, todos los temas que se debieron haber tocado están correctos, la revisión debería ser muy rápida y debería ser prácticamente mecánica, podría ser hasta un checklist. Pero también yo creo que es responsabilidad de nosotros, de los que actuamos en ocasiones como árbitros, de hacer nuestro mejor esfuerzo para que el producto que se entregue, si el mecanismo existe, sea tan bueno que básicamente pase rápidamente algún tipo de revisión. Porque si eso es así y pasa la revisión y sale rápidamente, posiblemente ese error que no es detectado antes de que el laudo sea proferido y que oficialmente sea notificado a las partes, puede ser detectado y puede convertirse en un problema cuando, por ejemplo, yo voy a buscar el reconocimiento o podría utilizarse para ser un fundamento de una posible anulación en el futuro. El alcance y la interpretación y la forma como van a aplicar el reglamento en la CCI pues va a depender de las políticas internas de la organización. Yo lo que creo que desde mi punto de vista sería interesante pensar en legislaciones como la nuestra, en donde no tenemos ese tipo de control, y simplemente lo dejo para que reflexionemos si sería posible que un mecanismo como ese existiese con varias reflexiones adicionales. De acuerdo con las normas que tenemos vigente, ¿eso podría ser posible o no podría ser posible teniendo en cuenta las funciones que cumplen los árbitros y el encargo que tienen? ¿Los centros podrían incorporar ese tipo de mecanismos a sus reglamentos? ¿Y cómo se podría implementar para que al final, desde mi punto de vista, el objetivo que se persigue es que la decisión que se notifica a las partes carezca en la medida posible de defectos que luego dificulten que ese laudo cumpla con su objetivo final? Y es que de manera clara resuelva el conflicto sin que se convierta en una nueva fuente de conflictos. Comentario para cerrar, no sé, el tema, vos manejas acá el panel, Sandro, pero digamos, un tema que me parece importante es que en la práctica arbitral nosotros lo que vemos es que no es más ni menos que un sello de calidad. Digamos, esto
lo que se busca, digamos, por medio de los centros que tienen este control, me parece que es darle una calidad, un sello de calidad extra, desde el punto de vista de la búsqueda de la ejecución del laudo. O sea, lo que se garantiza es que van a tener un laudo que puede ser válidamente ejecutable, que no va a tener problemas a primera, digamos, en primera aproximación con los tribunales judiciales. Me parece que ese sello de calidad tiene que ver con que se prometen que van a haber laudos ejecutables, que es la primera concepción que todos tenemos que, digamos, como árbitros, operadores o abogados, buscar laudos que sean no ejecutables. Entonces, me parece que es muy importante el trabajo. No tengo la suerte todavía de poder hablar de la experiencia de la CAM. Todavía no tengo la suerte, pero como mexicana espero en algún momento hacerlo, pero sí de la ICC. Y les puedo asegurar que tanto como secretaria como árbitro uno ve, digamos, de alguna manera que este control o estas sugerencias que llegan desde la ICC tienen que ver muchas veces con más cuestiones formales que de fondo. Cuestiones de, me han pasado, se olvidó de establecer en el párrafo tal cuestión y lo menciona luego, digamos, son cuestiones más formales, de estilo, de, bueno, usted cita tal jurisprudencia, ¿por qué no lo explica? ¿O por qué no se basa también con una normativa solo de este lugar y también de otro? O sea, son sugerencias generalmente, no he visto ninguna imposición en mi propia experiencia y en lo que he compartido con otros árbitros como secretaria. Y los casos en los que he visto que podría haber una zona gris, que es lo que creo que más preocupa a las partes, ¿no?, de este control, tiene que ver con la posible visión que tengan los tribunales judiciales de la decisión que se está tomando en ese laudo. Es decir, si podría o no tener un impacto en el reconocimiento y en la ejecución de ese laudo en los tribunales judiciales donde evidentemente ese laudo está yendo o va a ir. Lo he visto con un laudo en donde iba a ser claramente ejecutado en Bolivia y ahí la ICC hizo algunos comentarios, algunas precisiones para tener en cuenta de algunas palabras, algunas cuestiones que en el laudo se planteaban y que sabían, digamos, por la experiencia de la ICC, que el rechazo en los tribunales judiciales iba a ser muy fuerte. Entonces, el comentario fue desde ese punto de vista. Con lo cual, en mi experiencia no he visto que se tocaran tantos temas de sugerencias de fondo, sino más bien de forma, y como decían las colegas, creo que ese control suma y no resta, siempre que sea una medida en la cual la decisión final sean de los árbitros, que fueron a quienes las partes los embistieron y los disfrazaron justamente de administradores de justicia. Digamos, creo que ese es el pequeño, digamos, punto ahí. Muchas gracias. Muy bien, y para ser respetuosos con el tiempo, quisiera ir cerrando con dos preguntas finales. La primera, tal vez, para seguir con usted, doctora Verónica, hablemos un poquito de impugnación. Desde su perspectiva, ¿cuál es, digamos, la tendencia de los últimos años en materia de impugnación? Bueno, en el caso argentino, me limito, perfecto. En Argentina, bueno, por supuesto la tendencia es interpretar, por supuesto, restrictivamente la vía de anulación. Esto es una tendencia que se ha dado en los últimos años y puedo confirmarlo por la experiencia que uno tiene en la práctica arbitraria en Argentina. Esto es una tendencia claramente restrictiva y me parece interesante señalar dos precedentes recientes, que es López con Gema Biotech y Propime, que es un caso muy interesante también, en los cuales claramente la Corte ya fijó este criterio restrictivo del que estoy hablando. Muy bien. Y una última pregunta en la que me gustaría contar con la opinión de todos ustedes es desde el punto de vista de recomendaciones prácticas. Si se está en un tribunal arbitral internacional y se va a obtener un laudo, ¿qué recomendaciones prácticas harían ustedes de forma muy sintética para lograr con mayor facilidad reconocimiento y ejecución del laudo? Por supuesto, es una pregunta que tendría muchas respuestas según la sede, según donde se quiera reconocer, pero digamos que en términos generales, ¿cuáles serían los grandes lineamientos si pudiéramos hacer una especie de lluvia de ideas? Dos cosas de suma importancia. La cláusula arbitral, no sé hasta qué punto se le ha dado su importancia debida en el transcurso del día de hoy, pero el punto de partida del arbitraje va a determinar hacia dónde se llegue en el arbitraje. Entonces, la cláusula arbitral tiene que ser redactada tomando en cuenta que en el futuro se va a querer ejecutar este laudo, se va a querer reconocer este laudo. Entonces, no establezcan restricciones innecesarias, no establezcan procedimientos creativos que luego puedan degenerar en que un tribunal diga aquí no se respetó el derecho de defensa o aquí no se cumplió con el deseo de las partes en cuanto a la constitución del tribunal.
Claro, la creatividad es buena cuando sirve para que las partes obtengan un proceso que para ellos sea transparente, que sea positivo. Pero la extrema creatividad puede traer problemas. Entonces, a la hora de redactar la cláusula arbitral, tengan en cuenta que van a querer reconocer y ejecutar ese laudo, no establezcan restricciones innecesarias ni condiciones extremas. 2, tengan la sede en mente. Si bien, como dijo la doctora hace un rato, en el mundo del arbitraje pueden pasar muchas cosas y uno no sabe dónde va a terminar, normalmente no es tan difícil predecir bajo qué ley yo voy a querer que se administre mi arbitraje. Entonces, la sede es algo que hay que pensar a la hora de redactar la cláusula arbitral. Y bueno, las 3 cosas que ya dije: que sea un país, la sede miembro de la Convención de Nueva York, que sea un país pro arbitraje. Recuerden que en las sedes es que se va a conocer de la impugnación del laudo, y si el laudo es impugnado en la sede va a ser mucho más difícil reconocerlo en otra jurisdicción. Y si existe, y edúquese sobre las normas existentes en la sede. Si existen normas que van a dar un alcance a lo que los tribunales pueden hacer, que ustedes pueden derogar, háganlo. Sí, yo complementaría lo excelente descrito con una apreciación mía, digamos, en particular, que es cuando se va a pedir el reconocimiento y ejecución de un laudo, clarifiquen, determinen claramente que estamos hablando de un arbitraje internacional. Creo que se señala varias veces en este encuentro de la diferencia importante que es diferenciar cuando un arbitraje es internacional o es un arbitraje nacional o doméstico. Creo que lo primero que trataría yo en el momento de hacer la ejecución y presentar en los tribunales es decir, acá estamos ante un arbitraje internacional. Señor juez, no me aplique normativa doméstica, normativa propia de la sede en restringiendo o limitando los alcances que tiene el arbitraje internacional. Creo que las normas de juego generalmente son distintas y esto hay que contemplarlo y hay que hacérselo saber a los jueces, que a veces, digamos, intuitivamente, obviamente, primero lo que tratan de aplicar son su normativa doméstica. Esto creo que para mí es bastante claro. Hay jurisdicciones en donde hay arbitrajes nacionales y arbitrajes domésticos o nacionales y arbitrajes internacionales. Hay legislaciones dualistas, como en el caso de Argentina, Uruguay, en lo que se plantea, o Chile, que se plantea la diferenciación del tratamiento en todo el procedimiento, mirándolo como un arbitraje internacional o como un arbitraje doméstico. Y por eso creo que hay que hacer un énfasis al presentarnos a los tribunales judiciales de explicar cuáles son las consecuencias prácticas de mirar esto y no mirar lo otro, ¿no? Yo les comento, esto es, si me dan 2 minutitos, una experiencia personal muy linda que me da mucha gracia. En el marco de un programa que hicieron en la Organización de Estados Americanos hace unos 2-3 años, me invitaron a participar de unos proyectos muy interesantes en toda la región de Latinoamérica de tratar de acercar el arbitraje a los jueces que estaban a cargo generalmente en los foros comerciales, o en los foros, digamos, que tenían de alguna manera injerencia con el reconocimiento y ejecución de laudos internacionales, de tratar de aproximar y, digamos, comentarles un poco cómo era la práctica arbitral. Con lo cual éramos especialistas de arbitraje hablándoles a jueces. Y eso es muy interesante porque uno generalmente está acostumbrado a hablarnos entre colegas o entre gente que opera el arbitraje y la sintonía es la misma. Ahora, les puedo asegurar que mi experiencia, a mí me tocaba hablar como experta de Argentina, el tema de los laudos anulados. Digamos, ejecución de laudos anulados. Y las caras de los jueces, cuando yo hablaba de que un laudo anulado podía ser igualmente ejecutado, yo no les puedo explicar las caras de mis amigos magistrados. Era imposible de describir. Y yo veía que explicaba y yo decía, pero yo no estoy diciendo algo incorrecto. Pero claro, no lo podían concebir, ¿sí? Este efecto erga omnes, digamos, no se puede percibir en algunas cosas. Entonces, a veces es interesante tratar de ponernos en el traje y en la piel de mucha gente que ha vivido durante muchos años una tradición, una forma de ver algunas circunstancias, y a veces esta aproximación y esta idea que por medio de estos encuentros, programas de distintas organizaciones o centros, de explicar y tratar de entendernos con los jueces es fundamental. Es fundamental para entender cómo podemos mejorar el arbitraje, y eso creo que es un poco el juego que hay que hacer en este tema de cómo
ir al reconocimiento de ejecución, tratar de acercarnos un poco más al Poder Judicial. Yo quisiera simplemente darles una visión. Yo creo que cuando hablamos de reconocimiento de ejecución, ya estamos llegando a la parte final de lo que sería un trámite de arbitraje internacional, pero creo que el arbitraje internacional tiene varios momentos muy importantes. El primer momento es cuando estamos en todo el proceso de decidir si vamos o no a arbitraje internacional. Ese es un momento de reflexión en donde todos participamos. En ese momento tenemos que decidir cómo va a ser ese pacto, como lo mencionaba la doctora, a qué reglas me voy a acoger y si de verdad necesito ir a arbitraje internacional. Eso va a marcar la ruta, el camino y va a ser la brújula de lo que va a pasar. Posteriormente, cuando ya estamos en ese arbitraje, tenemos que entender cuáles son las reglas, tenemos que entender y respetar los compromisos que se adquieren y tenemos que trabajar para que el procedimiento llegue a feliz término y se produzca un laudo. Va a depender mucho del sombrero que tenga cada uno de ustedes, si es árbitro, si es un operador o si está siendo de abogado de parte. Y finalmente, cuando ya tenemos ese laudo, se van a tener que tomar decisiones dependiendo si, por ejemplo, hay causales que permitan presentar un recurso extraordinario de anulación o si tengo que enfrentarme a ese reconocimiento para luego poder iniciar esa ejecución. Yo creo que el proceso arbitral o el trámite arbitral es un todo, que tiene un objetivo al final y es resolver un conflicto y que ese conflicto de verdad no vuelva a ser una nueva fuente de conflictos, porque si no nos metemos en una cadena de indefinición que genera más problemas que la solución que se busca. Al final, cada uno de ustedes, dependiendo del sombrero que usen en el momento en que estén actuando dentro de este método alterno de solución de controversias, pues ese va a ser el rol que asuman y ese va a ser el rol que deban implementar dependiendo de ese rol en el que estén. Pero lo que sí es claro para mí es que en cualquiera de estas etapas y en unas más que otras posiblemente vamos a necesitar del soporte, de la ayuda del Poder Judicial y de las decisiones que nos van a dar tranquilidad en cómo realmente se va a lograr la obtención de justicia y la solución del conflicto de manera definitiva. Bueno, finalmente un tip o una sugerencia que yo daría para ejecutar un laudo es que se tenga en cuenta que se va a tocar la puerta del juez que no participó en el procedimiento y que no conoce nada del arbitraje. Entonces, no conoce ese arbitraje en especial, no conoce para materia de arbitraje. Entonces, ser cuidadosos cuando tocamos la puerta del juez, no ser cautelosos en qué información le vamos a dar. En ocasiones he visto en el centro que supongo que van a ejecutar el laudo y piden, quiero que me des copia de todo, y copia fiel y copia certificada, y quieren adjuntar, por ejemplo, todo el expediente arbitral con el juez que van a ejecutar. Error. Entonces, mi tip sería, sé cauteloso en qué información es la que el juez realmente requiere para ejecutar el laudo, el acuerdo de arbitral, conforme a la convención, pero siempre no quedarse cortos de solamente presentar el laudo y juez ejecuta, ¿no? También contarle un poco la historia, pero tampoco exceder y darle material extra al juez, que qué tal que se emociona y dice, ay mira, y yo quiero ver cómo desahogaron las pruebas y por qué la desecharon y por qué el testigo y aquí está la testimonial. Mi tip sería ser cautelosos. ¿Qué información realmente, qué documentos y qué información es la que el juez requiere para ejecutar conforme a sus limitantes? Y lo que no es, no se lo des, no le des material para que pueda llevar a una decisión que no sea adecuada. Muy bien, a las panelistas y a ustedes por su atención, muchas gracias, esperamos que haya sido de su interés.